cosas que pasan. Vamos a entrar a un tema de estudios, una serie de estudios de aprendizaje durante todo este año hasta que el Señor venga. Tenemos que entender y comprender la Biblia. Y este estudio que vamos a tener por estas semanas, vamos a aprender a cómo combatir con las armas que el Señor nos ha dado, con las armas que Dios nos ha entregado, porque en Corintios el apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y cuando desglosamos eso, vemos que el apóstol Pablo nos da una gran claridad acerca de cuáles son las armas. Ahí dice, el Señor nos ha dado armas. Y eso es para que como que uno los pueda interpretar. Yo creo que el apóstol Pablo tenía claro cuáles eran las armas. Y nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Y al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta qué tipo de armas el Señor nos da. Amén. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. ¿Cuáles son esas armas? Las armas yo creo que son las más poderosas, porque el Señor sí nos da muchas armas, pero hay unas armas que derriban fortalezas, derriban argumentos, derriban muchas cosas. Entonces vamos a estar hablando de esas armas, pero para poder entrar en el contexto de lo que Pablo estaba hablando, resulta que lo que Pablo habló, eso está escrito en la segunda epístola a los Corintios. Entonces había una epístola antes, escribió la primera carta de los Corintios, y vemos que esa fue escrita más o menos en el año 52 después de Cristo. La segunda epístola fue escrita en el año 56 después de Cristo. Pero antes, Pablo pasó por Corintios, fundó la iglesia de los Corintios y se fue. Y en eso hubo un gran desorden. Y en la primera carta, el apóstol Pablo les dice que hay un desorden, que tienen que comportarse, tienen que ver la vida de una manera diferente. No es como ustedes la llevan, el cristianismo no es como ustedes lo llevan, sino que de una manera diferente. Y él explica en la primera carta. Y cuando leemos la segunda carta, habla acerca de estas cosas, habla acerca de las armas. ¿Por qué? Porque cuando las personas se componen, se arreglan, dejan el pecado atrás, entonces la lucha viene más dura, ¿no? Entonces, en 2 Corintios, en el capítulo 7, versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, hablando de la primera carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, la carta fue dura. Los que han leído 1 Corintios, es dura la carta. Entonces él dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. O sea, quiere decir que después de escribir la primera carta, aunque era fuerte, pero se arrepintieron. Compusieron su rumbo y dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo ve la diferencia hace unos 4 años atrás, ahora, y le escribe esta carta. Pero él sabía lo que estaban pasando en esos momentos, que había una lucha porque se compusieron, se arrepintieron de los pecados, se arrepintieron de las cosas que estaban haciendo mal, entonces empezó una guerra fuerte contra ellos. Y en el capítulo 4 de 2 Corintios dice, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, nosotros somos vasos de barro, que es el Evangelio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces aquí vemos claramente que ellos se arrepintieron, pero estaban pasándola con angustia, había persecución, habían problemas. Entonces el apóstol Pablo dice, pero tenemos unas armas. Y esta arma, aunque andamos en la carne, aunque este vaso es de barro,
no importa, pero tenemos una arma poderosa en Cristo Jesús. Entonces ahí le explica y les da ánimo, que sigan adelante, porque el poder que tenemos puede más que cualquier cosa de este mundo. Todo lo que se puede venir hacia nosotros, como aquí dice, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué bonita es la palabra del Señor. O sea, nos deja saber que podemos andar así, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos un alma poderosa. Entonces, dentro de lo que tenemos que entender es que tenemos que aprender a defendernos, pero también necesitamos aprender a atacar. Entonces, lo que vamos a hablar, con el primer tema, es la espada del Espíritu. Entonces ya entramos más o menos en contexto de qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir con esto, y vamos a entrar a ver las diferentes armas que el Señor nos pone para que lo usemos. Ahora, estos estudios bíblicos no son para que usted nomás se llene la cabeza de información. Esto es para que usted lo use. Esto es para que usted agarre las armas y se empiece en esta semana. Vamos, y usted se pone el casco, se pone la espada, que el escudo, que los calzados, que el cinturón, todo. Y vamos a aprender a andar como el Señor quiere, siempre en victoria. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que la espada del Espíritu. Yo me voy a pasar un poquito para acá para que ustedes vean, porque hay partes donde puse unas gráficas. Entonces, el apóstol Pablo, espérenme, ahí está, dice que la espada es del Espíritu en Efesios capítulo 6, 17. Dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, la espada es un instrumento o es una arma que sirve para defenderse, pero se usa para poder atacar. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos solamente defendiéndonos? ¿Ustedes han visto boxeo alguna vez? Yo creo que todos han visto boxeo. ¿Qué pasa cuando un boxeador solamente se está defendiendo? ¿Qué hace el otro boxeador? ¿Cierto que le da y le da y le da? A veces así andamos. Solamente nos estamos defendiendo. Y viene el enemigo y nos da y nos da. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, ahí está la espada, úsala. Tenéis que usar la espada, tenéis que desvainar la espada, pero nosotros a veces tenemos la espada bien envainada y no la sacamos. Y andamos quejando, ay, Señor, ay, mira, que mire, y esto y el otro. Tenemos que aprender a usar la espada. Entonces, la espada es un arma que sirve tanto para defenderse, pero está hecha más que nada para atacar. Y la espada hiere. La espada atraviesa. No es solamente como que si vamos a tirar piedras, como que nos vamos a atacar a piedrazos. No, la espada hiere, la espada atraviesa. Entonces, la espada que el apóstol Pablo está hablando aquí es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento, no existía, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento como tal, sino que cada vez que los apóstoles se refieren a la espada del Espíritu o a la palabra de Dios o a la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento se habla y se refiere a tres tipos de las Escrituras que habían en esos tiempos. Mírase. ¿Qué pasa con esto? Según lo tenía cargando. Ok, ahí está. Esas son las escrituras usadas en el Nuevo Testamento, que era la Torá, se refería a la Torá, la Tanaj, la Septuaginta. Esas son las tres escrituras que vamos a ver que cuando usted lea el Nuevo Testamento están haciendo referencia. Inclusive Jesucristo hizo referencia a esas tres en los evangelios. Ahora, ¿cuál es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley. La Torá se conoce también como ley, también se conoce como instrucciones. La Tanaj son los libros desde Génesis hasta Malaquías, que se componen de los libros de la ley, los históricos y los poéticos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la palabra y cuando citó a Moisés, los salmos y los profetas? Está hablando de la Tanaj. Ahora, la otra Biblia, la otra escritura que está,
es la Septuaginta. Ahora, esta Septuaginta es la traducción al griego de la Tanaj. Cuando los griegos, estaba el imperio griego, estaba en su apogeo, ellos querían tener todos los libros en su biblioteca. Entonces, a ellos les faltaba la Tanaj. Pero ellos no entendían la Tanaj porque la Tanaj estaba en el antiguo hebreo. Entonces ellos trajeron a 70 eruditos judíos para poder traducir la Tanaj. Por eso se llama la Septuaginta. Septa viene de séptimo. Entonces de 70. 70 maestros judíos fueron los que tradujeron la Tanaj al hebreo y ahí fue donde se hizo un poco diferente. Entonces nuestra traducción, que es la Reina Valera o la Biblia de las Américas, la Biblia del Oso, viene de la Septuaginta. Desde ahí está nuestra traducción. La Septuaginta es la que usted tiene en su mano o en su teléfono. ¿Ya? Entonces estas son las tres partes que se habla, cuando se habla de la Escritura, se habla de la palabra. El Nuevo Testamento se canonizó más o menos a mediados del siglo III. Aquí todavía no existía el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, cuando el apóstol Pablo habla de las Escrituras, la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿a qué se refería? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos lo que Pablo está diciendo, porque las armas son poderosas, pero tenemos una arma que es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, en esta palabra de Dios, nosotros encontramos algo que es la ley de Dios. La palabra de Dios es ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la ley, por lo general, se habla de la ley de los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá. Pero sabemos que la palabra de Dios toda es ley. Que la palabra de Dios no tiene falla. Entonces, cuando nosotros vemos la ley, tenemos que saber, esta cosa está medio fallando. Yo creo que Ella lo está cambiando. No, yo sé, pero creo que está fallando esto. Bueno, ¿le puedes cambiar una vez? Otro clic, por favor. Ok, la ley de Dios que fue entregada por los hebreos en el desierto se componía de 3 partes que son. Una es la moral. La otra es la ceremonial y la otra es la judicial. Ahora, dentro de estas tres leyes, es obvio que no estas a nosotros nos corresponde seguir. Y es donde nosotros tenemos que ver el contexto de los preceptos. Porque va a haber mucha gente que le va a decir, el Antiguo Testamento solamente es para los judíos, solamente es para los hebreos, solamente son para los israelitas, pero no para nosotros. Y ellos sacan ejemplos de partes de la ley que a nosotros no nos corresponden. Por ejemplo, la parte ceremonial. Jesucristo vino a cumplir todas las ceremonias. Él es la Pascua. Él son las primicias. Lo único que el Señor no hace es recordar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros ya no tenemos que sacrificar, ¿cierto?, en la mañana y en la tarde, ni hacer el sacrificio continuo, ni tampoco tenemos que hacer el Yom Teruah. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo el sacrificio. Entonces, esa era la parte ceremonial. Pero sí el Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entramos en la ley ceremonial. Uno puede decir, no, es que la ley es antigua, la ley no la tenemos que seguir. ¿Qué pasa si usted mata a alguien? Eso está en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te dicen, no vas a mentir, no vas a robar, vas a adorar a tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Lo dice o no lo dice los 10 mandamientos? Entonces ahí vamos a entender por qué algunos mandamientos los tenemos que seguir, pero no todos los preceptos. Porque la ley está dividida en lo moral, lo ceremonial y lo judicial. Generalmente lo judicial es más lo que representaba en aquellos tiempos los judíos tenían que hacer. Entonces esa parte, cuando nosotros la interpretamos, la judicial, entonces no tenemos que seguir esa. Por eso hay leyes que nosotros ya no van con nosotros. Pero sí la ley, como dice el apóstol Pablo, la ley es santa. La ley es santa. Ahora, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la ley, entonces tenemos que entender qué es la ley. Hay 2 significados de lo que es la ley. El primero, es regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. O sea, una regla fija significa que no cambia.
que es así. Por ejemplo, la gravedad. Si usted salta, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Va a caer. Ahora, ¿cómo usted puede quebrar esa ley? No se puede. Como la ley de la inercia, tampoco se puede. La entropía tampoco se puede. Son leyes naturales que son fijas. Aunque usted la quiera quebrar, no las va a quebrar porque ya están. Entonces, eso es una ley, una regla fija. Y en cuanto a lo que es la autoridad, a lo que compete la autoridad, dice precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Apriétale el otro, por favor. Y para el bien de los gobernados. Entonces, estas son las dos cosas que significa la ley, que es algo que ya está dictado, que hay una autoridad, hay algo que compete, hay una regla fija que no se mueve, que es. Y eso es la ley de Dios. La palabra de Dios, la espada de Dios es una ley, es una regla que no puede ser quebrantada por absolutamente nadie. Él la creó, Él la impuso y es así. Cuando vemos que la autoridad nuestra es Jesucristo, la autoridad nuestra es Dios, ¿por qué lo tomamos así? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios es nuestra autoridad? ¿Alguien me puede decir por qué Dios es su autoridad? Porque Él nos creó, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, ¿no? Y tantas cosas y adjetivos que nosotros entendemos y comprendemos. Entonces, Dios es sobre todas las cosas, Dios es autoridad. Entonces, cuando usted está en las leyes de aquí de la tierra, y usted se va a presentarse a cumplir cierta condena, usted se tiene que presentar ¿con quién? Con un juez. Ahora el juez va a dictaminar lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, si va a la cárcel, si lo perdona o no lo perdona. En ese momento, ¿quién tiene más autoridad que el juez? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, Dios es el que dictó esta ley. Dios es el que escribió la palabra por medio de su Espíritu Santo. Y vemos en Salmos 76, 8, dice, desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces vemos que Dios es el juez. Y esto solamente es un versículo de muchos versículos que usted puede encontrar en la Biblia. Dios es juez. Entonces, Él fue el que dictó esto. Y esta palabra es inquebrantable. Las leyes no se hicieron para quebrarse. Las leyes se hicieron para cumplirse. Dios no rompe su ley. Dios es Dios. Dios es firme. Dios es potente. Dios es autoridad. Dios es todopoderoso. Él es el Adonai. Él es nuestro creador del universo, de nuestras vidas. Y todo lo que vemos y lo que no vemos, Él lo creó. Entonces vamos entendiendo el poder de la palabra. Vamos entendiendo que esta ley fue escrita por el mismo Dios. Y podemos ya entender el poder que tiene la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y hay dos términos, que es el rema y el logos. Esa es la diferencia que usted va a ver cuando se habla acerca de la palabra de Dios. Entonces está el rema y logos. El rema es la palabra específica. No es hablar en general, sino algo en específico. El rema significa que tú vas a decir, por ejemplo, hay una ley constitucional aquí y hay una ley de tráfico, de tránsito y todo. Entonces, si alguien se pasa una luz, un ejemplo verde, y viene el policía y te dice, te pasaste la luz en rojo, ¿qué va a decir usted? No, lo que pasa es la Constitución y el primer amendment. No, usted va a decir, no, estaba la luz en verde y en verde yo me puedo pasar. Eso significa el rema, una palabra directa. O sea, es cuando hablamos de la palabra, de la ley de Dios, algo en específico. Entonces, aquí es cuando el enemigo te va a atacar de cierta manera y tú le vas a hablar con versículos específicos.
Eso es el rema, y esto se habla mucho en el Nuevo Testamento. Y lo otro es el logos. El logos es una revelación completa. Es el pensamiento de Dios impregnada en las Escrituras. Eso es el logos. Entonces, el logo es la gran diferencia que podemos ver con el rema. El rema son palabras específicas, versículos específicos, situaciones específicas. Y el logo es la gran idea de la ley de Dios. Es la moral de la ley de Dios. Y hay ciertos ejemplos que habla del rema y del logo que yo lo quiero traer para que ustedes vayan entendiendo. Versículos en Efesios, en el capítulo 6, versículo 17, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha con potestades, con huestes, gobernadores de tinieblas, de maldad, que están en contra nuestra. Y él empieza a hablar por eso ustedes tienen que ponerse la armadura de Dios. Y dentro de esta armadura de Dios, él habla y dice, terminando, dice, y tienen que desvainar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está diciendo que es el rema de Dios. Porque el enemigo te va a venir a atacar de diferentes maneras, no siempre igual. Y depende cómo te ataque, entonces cómo que tienes que sacar la espada. Por ejemplo, si estamos combatiendo cuerpo a cuerpo, si alguien está combatiendo cuerpo a cuerpo, yo no voy a sacar una espada de 2 metros, porque no me sirve. Tengo que sacar una espada chica o una daga, o un puñal, porque es corto. Pero si viene un hombre grande y lejos, ¿qué voy a sacar? Esa daga no me sirve. Tengo que sacar la espada que mide las más largas. Entonces todo eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender, que nosotros tenemos que saber usar la palabra de Dios. Depende del momento. Y en Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, es aquí donde el Señor tiene el encuentro con Satanás. Dice que el Espíritu lo llevó, dice, Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces aquí, hablando de este tema, podemos decir, Jesús conocía la palabra, sabía usar su espada. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Imagínense que el Señor manda su Espíritu a usted para llevarlo al desierto y ser tentado allá. ¿Qué tipo de Dios es? ¿Cómo debe de protegerme? Me manda allá a combatir. Pero es que esto tenía algo muy importante. Las enseñanzas de Jesucristo para nosotros son muy importantes. Entonces cuando venía Satanás a tentarlo, y él decía, bueno, dile que conviertan estas piedras en pan. Y Jesucristo no le respondía, no, mira, Malaquías dice que va a venir Juan el Bautista. No le contestó así. Le contestaba con la respuesta específica. Entonces, la tentación que Satanás les tenía puesta a Jesucristo, Jesucristo la combatía con la palabra de Dios hablando de ese tema. Hablando específicamente del tema que Satanás le traía la tentación. Y vemos que después en el versículo 11 dice que Satanás desistió y lo dejó solo. Y esto habla lo mismo Santiago. Usted obedece al Señor, resiste al diablo. ¿Y cómo lo va a resistir? Con la palabra. Lo va a resistir, lo va a atacar. Y el diablo dice que huirá de vosotros. El diablo va a huir. ¿Por qué va a huir? ¿Porque usted le tiene miedo? No, porque usted le hizo frente. ¿Con qué le va a hacer frente? Con la espada. Con la espada. ¿Y Satanás? Va a huir. Por ejemplo, imagínense que viene un ladrón a asaltarlo. Y viene con una cuchilla de 4 pulgadas más o menos. Y usted saca una metralleta. ¿Qué va a hacer ese ladrón? Exactamente lo mismo. Satanás va a venir. Y va a venir como vino con Jesús. A tentarlo con palabras, con dichos, como lo hizo con Adán y Eva. ¿Dios te dijo eso? No, es que Dios sabe que si tú lo haces vas a ser como Él. Así mismo vino con Jesús. A ver, dile al Señor, a ver si tú eres el Hijo de Dios, porque así empezó. Dile a ver si eres el Hijo de Dios. A ver, no, nada a ver aquí, vete. Lo vamos a conquistar, vamos a pelear, tenemos que saber. Y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Ahora, ejemplos de logos. Que la palabra logos es algo en general. Ahora,
Cuando hablamos de esta palabra, que es una palabra en común, vemos que en la Biblia habla acerca de lo que es el verbo. Y eso tenemos que entenderlo porque cuando habla de logos no se tradujo como palabra, sino que se tradujo como verbo. Cuando se traduce el hebreo, dice que está el artículo el. Y cuando se habla de él, no podemos decir el palabra, sino tenemos que decir la palabra. Entonces por eso se tradujo a el verbo. Pero la otra cosa es que todos los escritores, los que tradujeron, hablando de Juan que escribió el Evangelio y los demás apóstoles, ellos conocían el poder de Dios. Ellos eran israelitas, ellos eran del pueblo, ellos conocían a Dios. Y ellos sabían que la palabra de Dios no es solamente palabra, sino que la palabra de Dios tiene acción. En Génesis vemos la creación. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. En el versículo 5 después vemos que se creó la luna y se creó el sol. Y antes de que hubiera sol, antes que hubiera luna, ya existía la luz. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Entonces, la palabra de Dios tiene poder de acción. En el Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios tiene accionar, tiene acción, tiene poder. Y Juan lo entendió y lo escribe de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces aquí esta palabra, el verbo, si usted lo va a buscar en griego, es el logos. Pero no es un logos como una palabra cualquiera, sino una palabra hecha acción. Entonces también en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesucristo, y habitó entre nosotros. Entonces vemos que el verbo o la palabra de Dios tiene acción. No solamente es palabra, sino que cuando el Señor habla, cosas suceden. Cosas pasan. El apóstol Pablo lo entendió así, y en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Imagínense, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es el creador. Hay gente que dice, no, Jesucristo no es el creador, que fue el Padre, el creador. Pero aquí el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo era Dios, porque Él habló. Ahora usted dice, bueno, eso puede ser interpretativo, pero el apóstol Pablo acá dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí podemos hablar de la autoridad de Jesús. Solamente hablando de estos versículos vemos la gran autoridad que tenía Jesús. Pero eso no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar la próxima semana. Ahora estamos hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es una ley inquebrantable. Yo se lo puedo resumir así. La ley de Dios es y punto. Y se acabó. Cuando Dios habla, nadie le puede hacer frente. Cada vez que nosotros seamos atacados, tenemos que tomar la palabra de Dios y tenemos que atacar. Tenemos que regresar el ataque. No nos podemos quedar desarmados. No nos podemos solamente defendernos. Porque si no, el enemigo va a estar ahí siempre, 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 siempre. Y él no tiene huesos como nosotros. Él no tiene músculos como nosotros. Él no tiene sueño como nosotros. Él puede estar toda una vida en tu casa. Él puede estar toda una vida
contigo. Él puede estar toda una vida molestándote. Y si solamente tú te dedicas a defenderte, el enemigo va a estar ahí siempre. Tú tienes que aprender a usar la palabra de Dios. Por eso el enemigo no puede aguantar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. El escritor a los hebreos les enseñó así. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínense qué sorprendente es la palabra de Dios. Aquí pareciera que la palabra de Dios tiene vida, ¿no? O sea, pareciera que la palabra de Dios no está impregnada aquí nada más y aquí se queda. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, acción, tiene verbo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, ¿y qué cosa? El espíritu. Díganlo fuerte, ¿y él? Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra espíritus. Entonces, esta penetra hasta los espíritus. Imagínense el poder de la palabra de Dios. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos. O sea, él discierne lo que no es materia. Lo que hasta por miles de años los científicos y los médicos no han podido descifrar lo que son los pensamientos, ni las sensaciones, ni los sentimientos, ni las emociones. Los médicos dicen que solamente es un producto de la energía que generan las células del cerebro. Imagínense las cosas. ¿Por qué no le pueden dar explicación? Pero tú tienes pensamientos, tú tienes emociones. Ahora, ¿Satanás tiene pensamientos? ¿Satanás tiene emociones? Porque acuérdense que él se enoja. Él tiene ira, él se enoja. Él quiere destruir. No me diga que no son sentimientos y emociones esas. Siente odio, tiene amargura. Entonces aquí la palabra de Dios dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios no solamente es para nosotros, sino que sirve para atacar a los espíritus. Cuando viene Satanás con esos pensamientos en contra de nosotros, nosotros podemos discernir por medio de la palabra. Por eso el Señor es importante, que tenemos que entender y comprender, porque el Señor nos dice que tenemos que entender cómo atacar. Tenemos que aprender, porque si no el Señor no habrá dicho estas cosas. Si el Señor nos estuviera protegido como en un huevito, siempre en un cascarón, no tendría el Señor que escribir esto. No tendría que escribir lo que le escribió a los Corintios, a los Efesios. No tendría razón de ser. ¿Pero por qué están escritos? Porque el enemigo viene en contra de nosotros. El enemigo ya tiene una guerra. Ahora, ¿cuántos de ustedes están perdiendo la guerra? Espero que ninguno. Y si uno dice, es que ya estoy cansado de tanto golpe, es porque no ha salido a atacar, solamente se está defendiendo. Y cuando usted dice, es que estoy tan debilitado, es porque solamente se está dejando golpear. Tiene que desvainar la espada. Y dice, y no hay cosa creada. No está hablando solamente de nosotros. Tenemos que ver más allá, tenemos que tener una visión espiritual. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios, que no sea manifiesta en la presencia de Jesús. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todas las cosas son manifiestas ante su presencia y todas las cosas son desnudas. El enemigo lo va a querer atacar, pero ¿sabe quién es el que conoce cómo lo va a venir a atacar? Dios. El Señor sabe cómo actúa el enemigo. El Señor conoce porque Él es su creador también. Dios creó a Satanás, Él lo conoce y Él discierne también los pensamientos de Satanás. Todo está desnudo delante de Dios.
Entonces, cuando nosotros nos metimos a la palabra y empezamos a usar la palabra, la misma palabra dice que nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Hay mucha gente que dice, hay que discernir los espíritus de las personas. Claro, también. Porque todas las personas tienen espíritus y tenemos que aprender a discernir. Pero también tenemos que aprender a discernir los ataques de Satanás. Y eso es a través de la presencia del Señor. Y la palabra del Señor nunca resulta vacía. Pero esto está en usted. Todo lo que usted puede llegar a alcanzar, hacer, está en usted. Porque cuando vamos a la enseñanza de Jesucristo, que Él es nuestro Maestro, Él dice que, y Él dijo la parábola, dice que hubo un sembrador, no muchos sembradores, un sembrador, que empezó a tirar la semilla. Y semilla que cayó en buena tierra, semilla que cayó en espinos, semilla que cayó junto al camino y semilla que cayó en piedra. La misma semilla. ¿Qué significa la semilla? La palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Un sembrador. La misma semilla. La tiró, pero cayó en diferentes lugares. Nosotros tenemos que ser buena tierra. ¿Y cómo vamos a ser buena tierra? Alguien que conozca el campo, que me diga así en pocas palabras, ¿cómo se prepara la tierra? Una buena tierra. Se tiene que limpiar. Se tiene que limpiar, se tiene que trabajar, fertilizar, tiene que regar, ¿cierto? Eso es una buena tierra. La que estaba en el camino estaba toda pisoteada. Ahí no va a crecer absolutamente nada. Entonces, ese es nuestro trabajo, ser buena tierra. Yo tengo que limpiarme, tengo que purificarme, tengo que santificarme, tengo que hacer morir lo terrenal, tengo que dejar todas las cosas de este mundo a un lado. Yo tengo que ser buena tierra, porque no le podemos echar la culpa a Dios. Porque si usted se fija, a través de la historia, ¿por qué hay gente que fueron siervos de Dios, que escucharon la palabra de un predicador y otras personas que no? Hay personas que tienen el mismo pastor, el mismo predicador, y algunos salen de la iglesia y otros se quedan en la iglesia. Otros prosperan y dan fruto y otros no dan fruto. ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios? No. ¿Es del predicador? No. Porque yo digo, si fuera culpa mía no habría nadie aquí. Nosotros tenemos que agarrar esa palabra y tenemos que hacer germinar esta palabra. Tenemos que ser buena tierra. Tenemos que ser buena tierra. Dice el apóstol Pablo, dice, yo planté y Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento de la palabra la da el Señor. Todo lo que nosotros podemos, pero nosotros tenemos que dejar ser sembrados, tenemos que dejar ser regados. Tenemos que preparar nuestra tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, y nosotros somos templo del Espíritu de Dios. No somos cualquier cosa. Pero el templo también se puede profanar, ¿o no? Lo vemos a través de la historia. El templo de Dios se puede profanar. Entonces no dejemos que la inmundicia entre en nuestras vidas. Tenemos que aprender a pelear. Y la palabra de Dios se va a cumplir porque se tiene que cumplir. Así es. Por ejemplo, si el justo cae 7 veces, ¿cuántas se vuelve a levantar? Los que conocen la palabra, yo creo que todos conocen esa palabra. Si el justo cae 7 veces, ¿cuántas veces se vuelve a levantar? 7 veces. Parece que vamos a leer, a ver, saquen la Biblia. Si el justo cae 7 veces, ¿se vuelve a levantar? 7 veces. No, el otro es 70 veces 7, eso es perdonar. Pero eso lo vamos a hablar hasta después, porque esa es otra arma que el Señor nos entregó, que es el perdón. Pero eso lo vamos a hablar después. Te adelantaste, María, en el tema, ¿viste? Está adelantada. Está por graduarse, María, pues. Entonces, vemos que 7 veces cae y 7 se vuelve a levantar. ¿Palabra de Dios o no? Amén. ¿Se va a cumplir o no? Amén. Ejemplo, si nosotros estamos pasando una batalla, la palabra dice que somos más que... ¿En quién? Señor nuestro. Eso se tiene que cumplir en nosotros. No podemos nosotros andar que el enemigo venga y nos ataque y y cae más abajo. Y más jorobado. Y más jorobado. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Usa la palabra. Usa la palabra. Si estamos pasando una batalla, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso es importante.
Señor nuestro. Señor, tiene que ser Señor, porque lo podemos usar como otras religiones. Y nos presionamos y hacemos cuantas faramayas y por fuera hacemos lo que sea. No, tiene que ser nuestro Señor. Si estamos con cargas, ¿qué decimos? ¿Qué dijo Jesucristo cuando andemos con cargas? ¿Por qué? Tenemos que entender qué es la palabra de Dios. Tenemos que nosotros entender que la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios no se corrompe. La palabra de Dios es. Entonces, cuando nosotros aprendemos a usar la palabra de Dios, entonces podemos atacar. Vamos a aprender a pelear. Vamos a aprender a combatir. No solamente a quedarnos agachados a que nos agarren a patadas en el suelo. Eso no es de Dios, no es de un cristiano. No podemos nosotros estar agachados un momento y quizá ir perdiendo, pero el apóstol Pablo dice, pero no estamos derribados, no estamos derrotados. Tenemos que levantarnos. Jesucristo dijo, el justo puede caer, pero de ahí se vuelve a levantar. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Y lo importante que usted tiene que aprender en esta noche es que la palabra de Dios es ley y Dios es juez. Por eso cuando las cosas que dice en Juan dice Jesucristo, que una de las cosas que el Señor nos va a venir a hacer por medio del Espíritu Santo es que nos va a convencer que el enemigo ya está enjuiciado. O sea, el enemigo ya pasó por el juicio de Dios. Nosotros todavía no. Nos tenemos que morir. Si nos morimos en Jesucristo, nos vamos a estar frente a Jesucristo a que nos cuenten las obras. Si morimos en Jesucristo, tenemos que esperar hasta el juicio del gran día, que es el trono blanco. Pero Satanás ya fue enjuiciado. La Biblia no dice, habla cómo cayó Satanás, pero no dice en qué momento ya fue enjuiciado. Pero Satanás ya está enjuiciado, él ya perdió. Eso es lo que les quiero decir. Satanás ya perdió, usted todavía no pierde. Y el enemigo quiere llevárselo a usted, a su familia, a sus conocidos, todos donde va a ir él, que es el lago de fuego. Porque el lago de fuego era destinado para los ángeles caídos y Satanás. No para nosotros, no para la humanidad. Pero Satanás está haciendo lo imposible para llevarse al que más pueda al lago de fuego. Entonces Jesucristo, por su misericordia, vino a morir por cada uno de nosotros. Y nos entregó algo muy importante, que es la palabra. Y gracias a los evangelios entendemos que la palabra de Dios tiene poder. Por eso usted va a ver a los israelitas, aunque no sean cristianos, pero ellos están prosperados porque ellos hacen lo que la ley dice. Y si ellos hacen lo que la ley dice, ellos saben que la ley se cumple porque es ley. En la misma manera que nosotros tenemos que entender, la palabra de Dios es ley. Y Dios es juez. Y si tú usas la palabra, nadie te puede hacer frente. No, porque la iglesia, Jesucristo, iban a hacer la iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga yo. Yo soy la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Palabra de Dios. El enemigo puede hacer lo que sea, hasta un circo puede levantar alrededor suyo. Da lo mismo. Es palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y aprender a usar la palabra. Entonces, lo primero que agarramos hoy día, levante sus manos y agarre la palabra por fe, la espada. Esa espada. Ahora póngala en su vaina. Algunos quieren ser más cool, pueden ponerla atrás, está bien, si no hay problema. Claro. Y si quiere poner dos, Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, está bien. Pero cuando sea necesario desvainar, la tiene que desvainar. ¿Ya? No la deje guardada, no le ponga el seguro. No la guarde con candado, después no se han dejado la llave. Tiene que aprender a usar la palabra. La primera arma que aprendimos es la espada del Espíritu. Vamos a atacar valientemente. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Santo, tú no nos quieres ver derrotados. Tú no nos quieres ver derribados, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra es la que nos santifica.
Cuando tú estabas haciendo la oración al Padre, tú dijiste que hiciste una oración al Padre y que tu palabra lo santifica. Esta palabra es la que a nosotros nos santifica, Señor. Tenemos que aprender a andar conforme tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y esta verdad es la que nos vas a hacer libre. Esta es verdad, esta palabra es la que va a romper las cadenas. Señor, no tenemos que andar siempre encadenados o atados por el enemigo. Tenemos que sacar esta espada y romper cadenas. Tenemos que salir de esta cárcel. Tenemos que salir de donde estamos. Porque tú no nos trajiste, Señor, para andar derrotados, para andar cabizbajos, Señor. Quizás podemos andar presos y tener necesidad, pero siempre el gozo tuyo tiene que estar en nuestras vidas. Siempre el gozo tuyo tiene que estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando. Pero podemos, Señor, andar con gozo en todo momento, porque nuestra confianza está puesta en ti. No está puesta en este mundo, no está puesta en los presidentes, no está puesta en esta economía. No, Señor, nuestra confianza tiene que estar puesta en ti. Tenemos que aprender, Señor, a usar la palabra. Mi Dios, danos esa hambre, danos esa sed, mi Dios, de buscar tu palabra, de memorizar tu palabra, de aprender tu palabra, Señor. Porque en los momentos más difíciles, Señor, quizás no vamos a tener una Biblia en nuestras manos, quizás no vamos a poder andar, Señor, con nuestra Biblia en nuestras manos, pero tú dijiste que la tenemos que escribir en nuestros corazones, tú la vas a poner en nuestro corazón y en nuestra mente, pero nuestra responsabilidad es leerla. Nuestra responsabilidad es memorizarla, nuestra responsabilidad es comprender lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres decir en tu palabra. Y en los momentos difíciles vamos a pensar tu palabra, vamos a confesar tu palabra y el enemigo huirá de nosotros. Está escrito, es tu ley y tu ley es inquebrantable. Tu ley es inquebrantable, Señor. Que mis hermanos, mi Dios, en esta hora, en esta noche, salgan con ese pensamiento que tu palabra es la ley y tu ley es inquebrantable, mi Dios. Que eso lo podamos atesorar, mi Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, que cuando siempre lo necesitemos, tu ley es inquebrantable. Tu ley es inquebrantable y si tú lo has dicho, tiene que suceder y va a suceder, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra, a poder captar y que esta palabra germine, Señor, en nosotros. Y que después de esta serie de estudios que vamos a tener, mi Dios, que salgamos, mi Dios, gente pero lista para la batalla, preparados para la batalla, no gente pusilánime, no gente que se anda deprimiendo por cualquier cosa o le dé ansiedad por cualquier cosa, no, Señor. Tenemos que andar como tú mandas, como Cristo anduvo, Señor. Él es nuestro Maestro, tenemos que mirarlo a Él por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los consejos, por tu misericordia y porque tú nos trajiste a esta noche, mi Dios, a este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Les recordamos que todos los viernes vamos a tener estudio de la palabra del Señor. Nos vamos a tener profundidad y vamos a aprender realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.